Bueno, como me pidió Daniel, vamos a hablar de chapitas. No sabía bien para quién era la charla, si para residentes médicos avanzados o quién, pero bueno, la mayoría de los accidentes, un 20%, tenemos fracturas costales. Siempre empezamos con el ABCDE, como en todo traumatismo. ¿Y qué es lo que va a pasar con las fracturas costales? Vamos a tener dolor que van a alterar la ventilación, van a provocar secreciones, esto neumonías. La ventilación va a producir una disminución del dióxido de carbono, un aumento del trabajo respiratorio que demanda más oxígeno y eso lleva a hipoxemia. Esta, por supuesto, es la radiografía que nunca queremos ver, donde tenemos fracturas costales, enfisema, desvío mediastinal de la tráquea, tenemos un diafragma totalmente descendido, que es la placa que no deberíamos haber tenido nunca por una cuestión de que esto se debería haber resuelto espontáneamente o clínicamente más bien. Acá en una tomografía podemos hoy tener una reconstrucción donde vamos a tener, se van a ver las fracturas costales y vamos a ir viendo un poquito la parte de tórax asimétrico con el tórax inestable, ¿sí? Que es un paciente que en general llega con un trauma de hace pocos minutos, se le coloca una máscara de oxígeno y en el movimiento respiratorio y sobre todo cuando lo hacemos toser, esto va a provocar un mecanismo de bolet costal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay tres costillas fracturadas en dos fragmentos, vamos a tener que cuando el paciente inspira, más allá de que el aire va a ir sobre el pulmón contralateral, el segmento afectado se hunde cuando el resto del tórax se expande. Y en la expiración vamos a tener el mecanismo contrario. Esto siempre lo pongo para los alumnos porque yo doy clases en quinto año y nunca saben lo que es el acodamiento de las cavas. O sea, dicen el acodamiento de las cavas y yo le pregunto qué es y nunca nadie lo sabe. Entonces siempre lo pongo, que es la vena cava que al irse el mediastino hacia un lado se acoda, sobre todo la cava inferior, menos la cava superior porque está más libre. Acá pasa por un anillo osteotendinoso muscular, por lo cual cuando la cava se va para el costado se produce el acodamiento y la disminución de la precarga cardíaca. Esto es lo que se hacía antes, se fijaban externamente o al cenit las costillas en los tórax inestables y esto era una terapia intensiva que era los famosos pulmotores, que eran mecanismos como para provocar la respiración del paciente y esto era una terapia intensiva de antaño. Hoy en día existen las placas de distintas formas. ¿Y cuándo lo indicamos? ¿O por qué lo indicamos? ¿Cuáles son las ventajas? Devuelve la rigidez y movilidad normal del tórax, estabilización aero y hemodinámica rápida, supresión precoz de la respiración o la evita, consolidación costal en línea, control de lesiones viscerales y disminuye el periodo de hospitalización. Las indicaciones: el tórax inestable, fracturas desplazadas, 3 o más fracturas costales, sobre todo en mayores de 45 años, la necesidad de toracotomía por otra causa, deformidad torácica, la falta de unión, el dolor persistente o el craqueo. Las contraindicaciones: tenemos el traumatismo cráneoencefálico severo, la columna inestable y la inestabilidad hemodinámica, y la parte de contusión pulmonar importante también podría ser una contraindicación relativa, ya que ese paciente va a ir a una fijación interna y no a una fijación externa en general. Complicaciones: de 650 casos en algunos de los estudios muestran que en cuanto a las placas, la migración de la placa del 1,2%, el dolor persistente que requiere la extracción 1,4% y la osteomelitis el 0,1%. Estos son distintos mecanismos de colocación. Estas son las placas de NU que se ponen con una guía de mecha, se pasa el perforador y se atraviesa la costilla con un tornillo, generalmente bloqueado, que agarra la placa anterior y la posterior. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no toca el espacio intercostal donde va el paquete vasculonervioso, pero tiene que perforar el espacio intercostal, ¿sí? Y perfora el hueso, que ante una osteomielitis puede ser grave. Otro sistema de placa anterior: no toca el espacio intercostal generalmente, solamente se afirma sobre la cara anterior.
Lo malo de esto es que en general muchas veces el hueso pierde la rosca del tornillo y la placa se sale, son las más inestables. Hay que ponerle varios tornillos y queda mejor consolidado. El último sistema, que es el de clip costal, el cual abre el espacio intercostal, ¿sí?, para colocar la placa. Y esto tiene la parte que no se quiere, que es que muchas veces se toca el paquete vasculonervioso y se aprieta con la placa. Lo bueno es que no se coloca tornillo, por lo cual no hay riesgo de que el hueso se lastime con el tornillo y si hay una infección provoque la osteomielitis. Algunos trabajos importantes donde en este de Leineke hay un 57% menor riesgo de mortalidad, 55% menor riesgo de neumonía, 75% menor riesgo de traqueostomía, comparado con la ventilación interna. Y en este otro también más o menos se manifiestan los mismos índices de mejoría. Acá en un trabajo de 64 pacientes, en la fijación vamos a tener días de ventilación 1,3 contra 15, traqueostomía 11% contra 37, neumonía 15% contra 50, mortalidad de 8% contra 29, los días de estancia en terapia intensiva también disminuyen. En un trabajo prospectivo japonés, ¿sí?, también vamos viendo, esto se empezó a randomizar a partir del 5.º día de ventilación de respirador. A 18 se le colocó la fijación costal y a 19 se continuó con tratamiento de ventilación. Y los números significativos, tenemos las neumonías al día 21 de 22 contra 90, el día total de respirador de 10 contra 18, la traqueostomía no es significativa, la traqueostomía sí al día 21 de 3 de 18 contra 15 de 19, la estadía en terapia intensiva de 16 contra 26 y los costos también se suponen menores, pero eso es relativo a cada país. Los resultados a largo plazo se hace espirometría a los distintos meses hasta el año y en el grupo de ventilador, de respirador, siempre tenemos una espirometría menor que en el grupo de estabilización externa. Perdón. Bueno, uno de los tantos algoritmos, y acá pasamos un poco a, más que nada, lo que quería mostrar. Buen día, señor Samuel. Este es un paciente que yo operé, en el cual me habían autorizado 3 placas y tuvimos que hacer una resección costal extensa. Acá sacamos más o menos unos 6-7 espacios intercostales y llegamos a un punto en donde teníamos esto. Le puse un sistema, un segundo sistema, le puse un tercer sistema como podía, porque acá estamos muy pegados a la columna, por lo cual no podía enganchar los clips sobre estas costillas que me quedaron cortas. Y acá tuve un gran problema, que fue que este paciente, por más que yo le puse los 3 sistemas, me quedó con un tórax inestable. O sea, cuando lo quise despertar, empezó con una insuficiencia respiratoria porque este espacio que me quedaba era muy amplio. Más allá de las costillas que se sacan, acá se saca espacio intercostal y eso ocupa todo un volumen que cuando yo quise cerrar a este paciente no podía. Entonces empezamos a hacer estas cosas, en las cuales, aparte de los sistemas que me podía llegar a poner, empecé a hacer una malla con vicry, con algún hilo, como para que no se me escape el pulmón. También llegaron las mallas de prolene por debajo, ¿sí?, como para poder contener todo ese espacio que no tenía. Y terminamos haciendo un poco esto, que son placas que en lugar de cerrar esos peines, los dejamos abiertos y eso me ocupan el espacio y me permiten formar esa pared que yo necesito para que me quede semirrígida y que el pulmón no se me escape por el espacio. Como me gustaban los RASTI, empezamos a diseñar algunos sistemas. ¿Los RASTI? No, los RASTI no los hice yo. Eso lo saqué de internet.
Nunca fui bueno con los Rasty, también le iba a decir eso, me quedé con las ganas. Entonces empezamos a hacer todos sistemas que tenían todos agujeritos uno al lado del otro, en el cual por medio de tapones, clips o lo que sea, yo podía llegar a empezar a unir los distintos sistemas y me hacía algo más funcional en la cirugía, en la cual en base a la anatomía del paciente y donde yo cortaba, podía llegar a conectar mejor esas costillas. Y se hicieron todas estas cosas, en las cuales tenemos placas de distintos tamaños, placas mallas que se llaman, en las cuales ocupan ese espacio, clips en distintas angulaciones, medias U, que le llamamos, estas serían las U, que son las placas que van cabalgando sobre la costilla, la mitad de la U, por si uno quisiese conectar esto, con esto, con esto, con esto, con lo que quisiera, y los clips. Y acá yo le puse lo del pectus porque en realidad me quedaba un agujero ahí y no sabía con qué completarlo, ¿sí? Entonces dije, bueno, vamos a poner eso, total. Acá la gente de Osteolife, de Biotrack, auspició parte del congreso, así que... Y lo que buscábamos era sobre todo esto, que el pulmón me quede atrapado dentro de la cavidad y no se me escape, ¿sí? Que es lo que busco yo cuando tengo que cerrar una resección tumoral de pared. Distintos sistemas que fuimos haciendo, ¿sí? Este es un tumor de páncreas en la cual yo acá lo que quiero mostrar sobre todo, bueno, por un lado puse una placa, esas con los peines, que le escondí los peines para abajo, le dejé los de abajo. Esta vendría a ser la clavícula y acá está el esternón. Yo a este paciente, ¿sí? Esta es la cabeza del paciente, lo que le hice fue colocar un punto de alambre acá para justamente poder permitir ese movimiento. ¿Por qué? Muchas veces lo que yo veo es que cuando nosotros ponemos tornillos rígidos sobre el esternón, con el movimiento del hombro o con la misma respiración se terminan o quebrando los esternones o saliendo el tornillo, ¿sí? Entonces, el permitir dejarle algún movimiento, eso hace que se permita que no se escape ¿cómo es? Esa placa. Este es un paciente, el cual tenía un sarcoma, acá se ve en la tomografía, ¿sí? Y le terminamos haciendo todo este sistema en los cuales cuando nosotros cerramos esos clips, usamos clip, pudimos usar tornillos también, unimos al esternón, unimos a donde queríamos y ocupamos todo ese espacio y este paciente, por más que tuvo mayor resección que el otro que les había mostrado la vez pasada, se terminó despertando en el postoperatorio inmediato y no tuvo ningún tórax inestable porque esto contuvo toda la parte pulmonar. Esta es una cirugía de un eminente cirujano santafesino, ¿sí? En la cual también hizo una resección con algún colgajo y unió acá la placa malla al esternón. Distintas conexiones externales, ¿sí? Estas son placas externales en las cuales se pueden sacar hacia las costillas distintos implementos como para poder hacer el trabajo que uno mejor considere y que quede tranquilo como cirujano. ¿Sí? Esta es una resección de esternón, acá están las dos placas unidas a las clavículas. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo sí le puse el tapón y esto sí me quedó rígido y a la larga me terminó saltando. Entonces, a ese paciente a lo mejor si yo le hubiese puesto un alambre o algún sistema que me permita cierto juego, cierto movimiento cuando el paciente mueve los hombros, seguramente me hubiese quedado más estable. Por más que tenga juego, me queda más estable en cuanto al movimiento. ¿Sí? Distintas cosas que se vienen, en las cuales distintos reemplazos de esternón, con malla, sin malla, con brazos hacia las costillas. Esto, bueno, es una reconstrucción en 3D del esternón. Sirve, no sé hasta qué punto, porque todo esto me va a generar una placa muy rígida, ¿sí? Que me puede llegar a pasar todo lo que recién les comentaba. Yo siempre cuento que cuando hacíamos la técnica de Ravitch en el pectus, siempre nosotros tratábamos de ir a los espacios inferiores, no irnos muy superior, porque una de las complicaciones que se podía ver era la fibrosis y la insuficiencia respiratoria. Entonces,
Si yo le pongo toda una placa rígida en la parte anterior, no me permite el movimiento respiratorio normal que debería hacer el cuerpo, y eso me podría llevar a la insuficiencia respiratoria. Distintas placas mallas que se fueron haciendo, ¿sí?, para distintas reconstrucciones, que esto uno lo puede cortar a medida y ponerle la conexión que uno quiere, siempre adaptado a los tapones que se pueden hacer. Y esto se va recortando todo en el quirófano, es decir, en base a al hueco que tengo yo en el cuerpo, entonces yo voy haciendo la malla a medida y le voy conectando las placas que quisiera. Este es un último medio prototipo que está ahí afuera, ¿sí?, en la cual este es un reemplazo de esternón, esto para ocupar espacio, para contener pulmón, una costilla hecha en 3D como para agarrar en la parte distal, ¿sí?, y distintos clips que se pueden llegar a poner. ¿Qué es lo que viene un poquito más para adelante, que ya lo estamos diseñando? Es, en lugar de este tapón rígido, hacer un orificio que sea oval, ¿sí?, en el cual permita un movimiento hacia de derecha a izquierda sería, y el tapón que tenga un espacio como para permitir un movimiento en alto, ¿sí? Entonces toda esa placa me va a permitir que se mueva. En lo posible lo queremos hacer revestido con algún plástico, alguna cosa como para que eso no llegue a provocar ningún ruido, ningún craqueo, ninguna cosa rara. Y eso, estabilizar la pared por un lado y permitir comodidad para el paciente para movimiento. Las placas se rompen, sí se rompen muchas veces, de todas las marcas, importadas, nacionales, y esta es también nacional. Siempre hay que tener en cuenta que esto es titanio grado 2, que tiene que permitir una cierta maleabilidad. Los tornillos son titanio grado 5, por lo cual son mucho más duros y más resistentes, pero el hecho de que yo busco cierta flexibilidad en esas placas hace que el movimiento respiratorio normal, que son 12 o 16 veces por minuto, pueda llegar a quebrarlas, sobre todo si son anteriores, sobre todo, ¿sí? Se sacan esas placas, hay una discusión en la cual se pueden sacar o no. Si molestan se sacan, si no se pueden dejar ahí tranquilamente, que no pasa nada. Gracias. Esto siempre yo les cuento, les digo una cosa, o sea, esto es lo bueno, que este es un material más barato que el importado y que se fabrica acá, en el cual uno puede idear. O sea, si uno tiene una idea y puede decir, bueno, realmente esto me sirve, yo para esta cirugía necesito tal cosa en particular, uno puede decir, bueno, se llega hasta la fábrica, se hace un diseño y se puede llegar a tener el modelo que uno quisiera para su cirugía a medida, ¿sí? ¿Sirve lo 3D? Y en la cranioplastia sí, porque es una cosa muy rígida. Cuando nosotros vamos al tórax, cortamos más o menos, o sea, no es que vamos a cortar específicamente en un punto, por lo cual todo prediseño previo me puede quedar más amplio o más corto, y siempre la cranioplastia es rígida y esto no. Acá tenemos un gran problema, los traumatólogos siempre, yo me he peleado con muchos auditores traumatólogos, que sirve, que no sirve. Le digo, usted para poner un dedito más derecho pone una placa, y nosotros para respirar nos discuten a ver si sirve o no sirve la placa. Entonces, bueno, son todas cosas que hoy en día se están haciendo y que creo que benefician al paciente. Se fue el periodista de allá y vino para acá y ahora nadie pregunta. La mejor cirugía que mostraste fue una que le hicieron un Trump. Escucha. No, sí, estas plaquitas resuelven un montón de problemas que antes hacíamos los que vivíamos la doble malla de polipropileno y de Subitón. Sí, metilmetaquilato. Obviamente queda mucho más estético, más funcional también, y creo que la tasa o el índice de infecciones
por lo menos yo nunca tuve una, y las de Subitón se infectaban y había que sacarla, pero bueno. Yo la primera cirugía que hice con placas, le puse placas más una malla de prolene, ¿sí? Tratando de contener esos espacios que no podés contener con la placa. Cuando la placa es muy fina, cuando la barra esa es muy fina, te queda un espacio muy grande y en sí la barra no hace diferencia. Entonces le habíamos puesto una malla de prolene y con el tosido del paciente, con la tos del paciente, nos tiró la malla para afuera, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que son semirrígidas, porque uno la puede moldear dentro del quirófano, o sea, el titanio uno lo dobla así, con la mano, permiten eso, o sea, que ni sean tan maleable, tan flexible y tan flojas, ni que tampoco sea tan dura como para que el paciente tenga algún problema en particular con dolor, con alguna cosa. Entonces, bueno, hay que adaptar el mejor mecanismo al paciente que uno tiene y por eso uno trata de hacer algo no tan estático, sino algo más dinámico, que uno lo pueda ir definiendo, teniendo la caja con todas las opciones, diga, bueno, yo necesito esto, necesito lo otro, y armando su sistema personal, como para que el paciente tenga el mayor beneficio y pueda hacer lo que Y otra uno... cosa, las placas en U con los tornillos autobloqueantes, como eran las Reebok de antes, para mí el mejor sistema de fijación, porque los otros, las dos o la otra que venía, que eran grapas, generalmente primero hacían doler mucho, y segundo, pues tenía sí o sí, involucraba el nervio, y segundo, también se movían mucho más fácil que estas. Y este sistema que vos la podés poner a medida y poner una plaquita entre medio, creo que es una evolución bárbara de ser las tablitas en J o en U. Sí, yo, si vos me preguntás hoy qué sistema prefiero los clip a la U, ¿sí? ¿Por qué? Son más fáciles de colocar, son más rápidas de colocar. Uno supuestamente debería sacar el paquete vasculonervioso del medio como para que no provoquen ese dolor y no lastimás el hueso, o sea, no seguís lastimando. Más allá que muchas veces incluso nosotros en la fractura sacamos un pedacito como para que no haya ni toqueteo de un lado con el otro, todo eso lo hacemos. Pero si uno deja 3, 4 segmentos por lado, debería quedar firme. Yo una vez tuve que sacar un clip y te digo que cuesta mucho, porque bueno, es titanio, se osteointegra, tenés un poco de fibrosis, tenés todo la inflamación, y sacar muchas veces termino cortando la costilla directamente, porque si cada pata la tengo que ir trayendo y sacando, es complicadísimo. Eh, los dos sistemas sirven, los dos sistemas son buenos, por eso te decía, las ventajas y desventajas de uno. Uno te perfora el hueso, el otro te agarra la costilla y puede doler más. En la bibliografía no hay un aval que diga realmente que duelen más unas que otras. En la bibliografía tampoco hay un aval que te diga se infectan más unas que otras, o si las infecciones se producen son más groseras unas que otras. Pero bueno, eso es experiencia personal y comodidad de cada uno. Me gusta. Me gusta. Disculpame, Hernán, que hago No, una no vino pregunta. de... Escucha, ¿Diste el presente? me parece que sí. ¿Cuál es el límite posterior para fijar una placa? El límite anterior, está bien, el otro pasar, no pasar. ¿La columna es el límite o no? La columna Te pregunto con desde el desconocimiento. La columna con un clavo a la columna. Con un clavo a la Con columna. un tornillo a la columna. Ese sería el límite posterior. Siempre que vos tengas un cabito, la podés enganchar a lo mejor con un clip. Y este sistema tiene el clip tiene para poner tornillos también, por lo cual vos podés hacer una pata o dos patas en más un tornillo, ¿sí? Entonces te queda un poco más firme. Igualmente las costillas posteriores son las que menos se fijan porque quedan siempre bien firmes. Esto más que nada, las indicaciones sobre todo para la parte anterolateral, ¿sí? Uno por ahí, qué sé yo, paciente con una fractura de omóplato más No por fractura, por ejemplo el caso de Hernán, pero un poquito más Posterior, posterior la te puede resección pasar, tumoral. viste, que tenés que Sí, llegar sí, hasta resecar la unión. sí. Por eso te pregunto. Hoy en día sería la columna.
Por eso tenés distintas opciones, ¿no? Son apenas 700 kilómetros, Samuel. Carlos, te felicito. Me pareció muy interesante la mallita que mostraste. La verdad que no la, como tal no la había visto otras veces. ¿La has usado mucho No, yo nunca puse, en realidad. Ah. Sí. No, me pareció sí, muy interesante. Me preguntaron a ver sobre el diseño, todo eso. Sí. Sí, por ejemplo, Carlos hizo uno, en el cual hizo una malla anterior, que lo mostró cuando hicimos el Ateneo de la Sociedad de Cirugía, Sí. Que aparentemente fue todo muy bien. Sí, a mí me queda esa duda, o sea, si después esa rigidez en un paciente, sobre todo después de varios años, donde más allá de la fibrosis, más los años y a veces el cigarrillo, no provoca una cierta incapacidad respiratoria por la fibrosis que se va a ir produciendo y por la rigidez que le das al tórax, ¿sí? Nosotros normalmente provocamos este movimiento que es sobre todo en la parte anteroinferior, ¿sí? Si nosotros quitamos todo esto y lo dejamos rígido, paciente joven no va a pasar nada porque tiene capacidad de sobra. Ahora, en un paciente añoso, fumador, EPOC, y si uno le va agregando años con menor movilidad, bueno, a lo mejor podemos llegar a tener algún problema en el futuro. Me pareció muy interesante lo que dijiste en cuanto, precisamente para evitar eso, jugar un poquitito con el diseño de la unión, sí. Exactamente. Y te devuelvo la pregunta que me hiciste hoy temprano a la mañana. ¿Por dónde crees que pasa el futuro de esto? ¿Hacer esto mismo biodegradable? ¿Cuál es el Sí, futuro? Lo biodegradable, a ver, hoy existen placas biodegradables. Si vos me decís, ¿han revolucionado el sistema? Creo que no. Por lo menos no hay bibliografía que avalen en una fractura poner biodegradable. Uno sabe bien cuándo se termina rompiendo esa placa y qué pasa después, o sea, si se sigue moviendo esa fractura a posteriori o no. Bueno, distintas cosas que pueden llegar a pasar. Como siempre uno dice en la parte de placa, lo ideal sería tener un molde a medida con un material implantable, es decir, fabricar titanio, ¿sí? Con una impresora 3D de titanio donde uno pusiese el molde. Pero vuelvo a repetirte, todo eso es muy rígido y en el lateral no pasa nada porque uno maneja todo el tórax como una unidad, pero a lo mejor en partes anteriores son más complejas. Que viene, no sé, queda al libre albedrío, al libre pensamiento. Como son patologías tan distintas, o sea, esto soluciona mucho, sí. Lo ideal no sería ni abrir el tórax directamente o por una fractura o poner algo que uno lo ponga así y quede ahí y cuanto menos toquetemos mejor. Pero en realidad, bueno, hoy en día lo que se planifica un poco es todo lo que es diseño 3D. Existen máquinas impresoras 3D en titanio, son caras, son lentas, o sea, no es que te dejan la malla ahí para que vos la pongas así, sino hay que hacer todo un proceso. Pero bueno, con esto se soluciona mucho. ¿El de barba? ¿Algo para decir? Te felicito, impresionante. El primer día que te escuché, el primer día que lo escuché, impresionante. Bueno, vamos a dar por concluido. Muchas gracias por venir. Todo esto se va a subir a web, por eso era importante hacerlo, para más allá de lo presencial. Todo lo que ustedes dijeron, grabaron, Hernán, va a subir a la web. Los comentarios, todos esos insultos, todo, sin editar. Así que muchas gracias por venir a todos.